Segunda parte. El Renacimiento carolingio. Capítulo 11. El Renacimiento carolingio. Carlomagno, Alcuino y la Escuela Palatina, otras escuelas, bibliotecas, Rábano Mauro. 1. Carlomagno. En el año 771, la muerte de Carlomán dejó a Carlomagno, como único gobernante de los dominios francos. La subsiguiente destrucción por Carlomagno del reino de los lombardos y su política general le convirtieron, a finales del siglo, en principalísimo soberano de la cristiandad occidental. Su coronación como emperador por el Papa el día 25 de diciembre del año 800 simboliza el éxito de su política imperial y la culminación del poder de los francos. El imperio franco se derrumbaría más tarde y la corona imperial pasaría a Germania, pero por el momento Carlomagno fue el dueño indisputado de la cristiandad occidental, y pudo poner en pie la obra de reorganización y reforma que había llegado a ser una urgente necesidad bajo la dinastía merovingia. El emperador no era simplemente un soldado, ni siquiera una simple combinación de soldado y organizador político. Sentía también en su corazón la tarea de elevar el nivel cultural de sus súbditos mediante la extensión y mejora de la educación. Para ese propósito necesitaba eruditos y educadores, y como estos no eran fáciles de obtener en el mismo reino de los francos, tuvo que importarlos del extranjero. Ya en el siglo I, la antigua cultura de la Galia romanizada estaba en completa decadencia, y en los siglos VI y VII había llegado a un nivel realmente muy bajo, donde había escuelas, no enseñaban sino a leer y a escribir, con algún conocimiento rudimentario de la gramática latina, aparte, desde luego, de impartir instrucción religiosa. Para remediar ese lamentable estado del saber y de la educación, Carlomagno se sirvió de eruditos extranjeros como Pedro de Pisa y Pablo el Diácono, ambos italianos. El primero parece haber sido ya de edad avanzada cuando enseñaba latín en la escuela palatina de Carlomagno, mientras que el segundo, Paul Wonfred, el diácono, que había llegado a Francia en 782, en una tentativa por conseguir la libertad de su hermano, prisionero de guerra, enseñó griego de 782 a 786, año en que se retiró a Monte Cassino, donde compuso su Historia de los Lombardos. Otro maestro italiano en la escuela palatina fue Paulino de Aquilea, que enseñó desde 777, aproximadamente, hasta 787. Además del grupo de gramáticos italianos podemos mencionar a dos españoles que llegaron a Francia como refugiados, a Gobardo, que llegó a ser obispo del Lyon en 816, y Teodulfo, que fue obispo de Orleans y murió en 821. El segundo conocía los clásicos latinos, y fue el mismo poeta latino. Incidentalmente, el más antiguo manuscrito medieval conocido de Quintiliano procede de la biblioteca privada de Teodulfo. Pero desde el punto de vista de la importancia práctica en la labor educacional de Carlomagno, italianos y españoles fueron eclipsados por el famoso erudito inglés Alcuino de York. 2. Alcuino y la Escuela Palatina. Alcuino, 730 a 804, aproximadamente, recibió en York su primera educación. El saber había hecho progresos en Inglaterra desde el año 669, cuando Teodoro de Tarso, un monje griego, llegó al país como arzobispo de Canterbury y, junto con el abad Adriano, desarrolló la escuela de Canterbury y enriqueció su biblioteca. Aquella obra fue llevada adelante por hombres como Benedicto Biscop, que fundó los monasterios de Wearmouth, 674, y Yarrow, 682, y Aldelm, que, después de estudiar bajo la dirección de Teodoro y Adriano, organizó el monasterio de Malmesbury en Wiltshire, del que fue abad. Pero una figura más importante de la erudición anglosajona fue el gran exegeta e historiador Beda, 674 a 735, un sacerdote y monje de Yarrow. Debido a los trabajos del discípulo y amigo de Beda, Egberto, que llegó a ser arzobispo de York poco después de la muerte de Beda, la escuela de York se convirtió en el principal centro de educación de Inglaterra,
famoso por la riqueza de su biblioteca. Alcuino estuvo, en York, principalmente bajo el cuidado de Alberto, en compañía del cual viajó a Roma y encontró a Carlos en el camino. Cuando Alberto sucedió a Egberto como arzobispo de York, en 767, el trabajo principal de la escuela recayó sobre Alcuino. Este fue enviado a Roma por Alberto en 781, y en Parma encontró a Carlos por segunda vez. El rey aprovechó el encuentro para insistir con el erudito inglés en que entrara a su servicio. Después de recibir el permiso de su propio rey y del arzobispo, Alcuino aceptó la invitación y en 782 se hizo cargo de la dirección de la escuela palatina, en la que se mantuvo, salvo una corta visita a Inglaterra en 786 y otra más larga de 790 a 793 hasta 796, año en que aceptó la dignidad de abad de San Martín de Tours, en la que pasó los últimos años de su vida. Hacia el año 777, probablemente, Carlomagno escribió una carta a Baugulfo, abad de Fulde, 244, en la que exhortaba al abad y a la comunidad a mantener vivo el celo por el saber, y ese es simplemente uno de los ejemplos de su solicitud constante por la causa de la educación. Pero la escuela que está particularmente asociada al nombre de Carlomagno es la llamada Escuela Palatina, o de Palacio, que aunque no fuese de nueva creación del emperador, debió a este su desarrollo. Antes de su desarrollo bajo Carlomagno parece que la escuela existía con la finalidad de educar a los príncipes y niños de la familia real o de la alta nobleza en el modo de vida caballeresco. Pero el emperador atendió especialmente la educación intelectual y, como un resultado de su reforma, parece que los discípulos no procedían exclusivamente del círculo de la corte. Muchos escritores franceses han pretendido que la escuela palatina fue el origen de la Universidad de París, pero debe recordarse que la corte del emperador estaba en Aachen, o Aix-la-Chapelle, 245, y no en París, aunque parece que fue más tarde trasladada a París por Carlos el Calvo, muerto en 877. Como la Universidad de París se desarrolló a partir de una amalgama de las escuelas parisinas, puede decirse que la escuela palatina fue en algún sentido antepasada de la universidad, si bien la conexión es poco estrecha. El principal instrumento de Carlomagno en la organización de la escuela palatina fue Alcuino, por cuyos escritos podemos formarnos alguna idea del contenido de los estudios. Indudablemente, Alcuino no fue un pensador original, y sus obras didácticas, escritas en forma dialogada, se basan en su mayor parte en autores anteriores. Por ejemplo, el de retórica. Utiliza a Cicerón, con añadidos procedentes de otros autores, y en otros tratados Alcuino copia de Donato, Prisciano, Casiodoro, Boecio, San Isidoro, Beda. Pero aunque Alcuino careciese de originalidad y fuese mediocre como escritor, mereciendo apenas el título de filósofo, parece haber sido un maestro eminente y eficaz. Y algunas de las figuras más conocidas del Renacimiento carolingio, Rábano Mauro por ejemplo, fueron discípulos suyos. Cuando Alcuino se retiró a la abadía de San Martín de Tours, continuó su labor de maestro, como pone de manifiesto una celebrada carta al emperador en la que describe cómo sirve a algunos jóvenes la miel de las sagradas escrituras y cómo trata de embriagar a otros con el vino de la literatura antigua. Algunos se alimentan con las manzanas de los estudios gramaticales y a otros les enseña el orden de los orbes brillantes que adornan los cielos azules. Carlomagno sentía un considerable interés personal por la astronomía, y los dos hombres se escribían acerca de ese tema. En Tours, Alcuino enriqueció la biblioteca con copias de manuscritos que llevó allí desde York, la mejor biblioteca de la Europa occidental. También consagró su atención a la mejora del método de copiar manuscritos. En una carta de 799-246 habla de su diaria batalla con la rusticidad de Tours, de lo que debemos concluir que la senda de la reforma no era aún demasiado fácil. Es seguro que Alcuino atendió también a la exactitud en la copia y enmienda de los manuscritos de las Escrituras,
puesto que habla explícitamente de ello en cartas a Carlomagno en 800, 247 y 801, 248, pero no es seguro qué parte tomó exactamente en la revisión de la Vulgata, que fue ordenada por el emperador y que es conocida como la revisión de Alcuino. Dada la importante posición ocupada por el maestro en la ejecución de las reformas del emperador, es, sin embargo, muy razonable suponer que desempeñó un papel rector en aquella importante obra, que ayudó a frenar los progresos de la corrupción de los manuscritos. 3. Otras escuelas, bibliotecas. En cuanto al desarrollo de otras escuelas, aparte de la escuela palatina y de la de Tours, pueden mencionarse las escuelas anexas a los monasterios de St. Gall, Corbie y Fulde. En los monasterios se proporcionaba educación no solamente a aquellos discípulos que estaban destinados a convertirse en miembros de la orden religiosa, sino también a otros discípulos. Aunque parece que había dos escuelas separadas, la Chola Claustri para la primera clase de discípulos y la Chola Exterior para la segunda. Así, en St. Gall, la Chola Claustri estaba dentro del recinto del monasterio, mientras que la Chola Exterior se encontraba entre los restantes edificios. Una capitular de Ludovico Pío, 817, ordenó que los monasterios tuviesen únicamente escuelas para oblatos, pero no parece que se hiciera mucho caso de esa ordenanza. Si se considera la escuela palatina como una clase de escuelas, las otras se dividen entonces en dos clases principales, las escuelas catedralicias o capitulares y las escuelas monásticas. En cuanto al conjunto de materias de estudio o currículum, este consistía, aparte del estudio de la teología y la exégesis, especialmente para aquellos discípulos que se preparaban para el sacerdocio o la vida de religión, en el estudio del triviem, gramática, retórica y dialéctica, y del quadriviem, aritmética, geometría, astronomía y música, que comprendían las 7 artes liberales. Pero era poco el trabajo nuevo u original que se hacía en tales temas. Así, la gramática, que incluía la literatura, debía estudiarse en los escritos de Prisciano y Donato y en los libros de texto de Alcuino, por ejemplo, aunque fueron compuestos algunos comentarios sobre obras de los gramáticos antiguos por Esmaragdo, por ejemplo, y se escribieron algunas obras gramaticales poco destacadas, como el Ars Grammaticae de Clomandis Coro, que comenzó a enseñar en la escuela palatina en los últimos años de Carlomagno. La lógica era estudiada también en los manuales de Alcuino, o, si se deseaba algo más, en las obras de los autores en que se basaba Alcuino, Boecio, por ejemplo. En geometría y astronomía se trabajaba poco en el siglo IX, pero la teoría de la música progresó con la música en Chiriadis. Atribuida a Hauger, abad de Werden, muerto en el año 902. Las bibliotecas, por ejemplo, la biblioteca de St. Gall, recibieron un considerable incremento en el siglo IX e incluían, aparte de las obras teológicas y religiosas que constituían el grueso de los catálogos, obras jurídicas o gramaticales y un cierto número de autores clásicos, pero está claro que, por lo que respecta a la filosofía, la única materia estudiada era la lógica o dialéctica, que, según Aristóteles, es una propedéutica a la filosofía, no una rama de la filosofía misma. Solamente hubo un verdadero filósofo especulativo en el siglo IX, Juan Scoto Eriúgena. El Renacimiento carolingio se propuso propagar el saber existente, y el que lo consiguiese fue ya algo verdaderamente notable, pero no condujo a pensamiento o especulación original, excepto en el único caso del sistema de Scoto. Si el imperio y la civilización carolingia hubieran sobrevivido y continuado su florecimiento, habrían provocado a la larga, indudablemente, un periodo de creación original, pero de hecho estaban destinados a hundirse en la nueva edad oscura, y sería preciso un nuevo periodo de renacimiento antes de que pudiera cumplirse la obra positiva, constructiva y original de la Edad Media. 4. Rábano Mauro. En razón de su importancia para la educación en Germania debemos mencionar, en conexión con el Renacimiento carolingio, el nombre de Rábano Mauro,
que nació hacia el año 776 y, después de haber sido discípulo de Alcuino, enseñó en el monasterio de Fulda, del que llegó a ser abad en 822. En 847 fue nombrado arzobispo de Mainz y continuó en tal puesto hasta su muerte en 856. Rábano Mauro se interesó por la educación del clero y con tal finalidad compuso su obra de Institutione Clericorum en 3 libros. Además de un tratamiento de los grados eclesiásticos, la liturgia, el aprendizaje de la predicación, etc., la obra trata también de las 7 artes liberales, pero Rábano no dio en ella mayores muestras de originalidad que en su De Rerum Naturis. Una enciclopedia derivada en gran parte de la de San Isidoro. En general, el autor germano dependió casi enteramente de escritores anteriores, como San Isidoro, Beda o San Agustín. En cuestiones exegéticas fue partidario de las interpretaciones místicas y alegóricas. En otras palabras, el Praeceptor Germaniae fue un fiel producto del Renacimiento carolingio, un erudito verdaderamente entusiasta de la educación y celoso de la formación intelectual del clero, pero marcadamente falto de originalidad en su pensamiento. Capítulo 12. Juan Scoto Eriúgena. Y. Vida y obras. 1. Vida y obras. Uno de los más notables fenómenos del siglo IX es el sistema filosófico de Juan Scoto Eriúgena, que sobresale como una excelsa roca en mitad de un páramo. Hemos visto que en el transcurso del siglo se dio una viva actividad educativa y, si se tienen en cuenta los materiales y las oportunidades normales en la época, un creciente interés por el saber y la erudición, pero hubo poca especulación original. Ese es un hecho que no ha de causar gran sorpresa tratándose de un periodo de conservación y propagación, pero es tanto más notable el que se diese súbitamente un caso aislado de especulación original en gran escala, un caso sin preparación previa y sin continuación inmediata. Si Juan Scoto se hubiese limitado a especular sobre una o dos cuestiones particulares, no tendríamos por qué mostrar tanta sorpresa, pero, de hecho, produjo un sistema, el primer gran sistema de la Edad Media. Puede decirse, sin duda, que se basó en gran medida en las anteriores especulaciones de San Gregorio de Nisa, por ejemplo, y, de modo especial, en el Pseudo Dionisio, lo cual es indudablemente verdad, pero, cuando se lee el de Divisione Naturae de Eriúgena, es difícil evitar la impresión de que se presencia una lucha de una mente vigorosa, profunda y original, con las categorías y modos de pensamiento e ideas que escritores anteriores le habían legado, como el material en el cual y con el cual tenía el que trabajar, moldeándolo en un sistema e impregnando el todo con una atmósfera, un color y un tono peculiares a su propia personalidad. Sin duda es interesante, aunque no demasiado provechoso, preguntarse por las líneas de pensamiento que Scoto Eriúgena habría desplegado si hubiera vivido en un periodo más rico y maduro de desarrollo filosófico. En realidad, nos encontramos ante una mente de gran fuerza, trabada por las limitaciones de su tiempo y por la pobreza del material de que disponía. Además, si bien es, indudablemente, un error interpretar el sistema de Juan Scoto en términos de una filosofía muy posterior, condicionada a su vez por el previo desarrollo del pensamiento y las circunstancias históricas de su época, por ejemplo, el sistema hegeliano, eso no nos impide esforzarnos en discernir las características peculiares del pensamiento de Scoto, que, en cierta medida, transformó el significado de las ideas y categorías que tomó en préstamo de escritores anteriores. No sabemos mucho de la vida de Juan Scoto. Nació en Irlanda hacia el año 810 y estudió en un monasterio irlandés. Eriúgena significa perteneciente al pueblo de Erin y el término Scoto no debe entenderse en relación con Escocia, puesto que en el siglo IX Irlanda era conocida como Scousche Mayor y los irlandeses como Scouti. Fue sin duda en un monasterio irlandés donde adquirió su conocimiento de la lengua griega. En el siglo IX, el estudio del griego era, generalmente hablando, peculiar de los monasterios irlandeses.
Beda alcanzó un suficiente conocimiento de aquella lengua, pero ni de Alcuino ni de Rábano Mauro puede decirse que supieran griego. El primero utilizó frases griegas en sus comentarios, pero, aunque debió conocer al menos el alfabeto, sus graeca eran tomadas de los escritos de otros autores, y, en general, se ha puesto de manifiesto que la aparición de frases griegas en un manuscrito indica que su autor era irlandés o que estaba de algún modo relacionado o influido por algún escritor irlandés. La atención que se concedió a la lengua griega en St. Gall, por ejemplo, se debió originariamente a monjes irlandeses. Sin embargo, aunque la presencia de graeca en un manuscrito indica una influencia irlandesa directa o indirecta, y aunque el estudio del griego en el siglo IX fuese una característica de los monasterios irlandeses, sería extremadamente temerario concluir que todos los escritores irlandeses que utilizaban frases griegas, y, aún menos, que todos los monjes irlandeses, estudiasen y supiesen griego en un sentido serio. La utilización de una frase griega no constituye, por sí misma, una prueba de verdadero conocimiento de la lengua griega, más de lo que la utilización de una frase como fate campli es, por sí misma, una prueba de conocimiento de la lengua francesa, y el número de monjes, incluso irlandeses, que supiesen mucho más que los rudimentos de la lengua griega fue, sin duda, muy pequeño. En cualquier caso, Juan Scoto Eriúgena estaba entre ese pequeño número, como lo manifiesta claramente el hecho de que pudiese, cuando estaba en Francia, traducir del griego escritos de San Gregorio de Nisa y las obras del Pseudo Dionisio, y que intentase incluso la composición de versos en griego. Sería absurdo considerar ese conocimiento de Juan Scoto Eriúgena como típico del siglo, ni siquiera como típico de los monasterios irlandeses. La verdad es que él fue, para el siglo IX, un notable erudito en la lengua griega. En algún momento entre los 30 y los 40 años de su vida, Juan Scoto se trasladó a Francia. En todo caso, estaba en la corte de Carlos el Calvo en el año 850 y ocupaba una posición prominente en la escuela palatina. No hay pruebas seguras de que recibiese las órdenes sacerdotales, pero, fuese o no sacerdote, fue inducido por Inemar, obispo de Reims, a intervenir en una disputa teológica referente a la predestinación, y el resultado fue su obra de Predestinatione, que no agradó a ninguno de los dos bandos en disputa e hizo recaer sobre su autor la sospecha de herejía. Juan Scoto dirigió entonces su atención a la filosofía, y en 858 emprendió, por encargo de Carlos el Calvo, la traducción de las obras del Pseudo Dionisio. Del griego al latín. Dichas obras habían sido regaladas al rey Luis, en 827, por el emperador de Bizancio Miguel Balbo, pero nunca habían sido adecuadamente traducidas. Juan Scoto se propuso entonces no solo traducirlas, sino también comentarlas, y en realidad publicó comentarios a los escritos del Pseudo Dionisio, excepto al de Mystica Theologia, aunque el Papa Nicolás I formuló su queja porque la publicación se hubiese hecho sin ninguna referencia a él. Juan Scoto publicó también traducciones de las Ambigua, de Máximo el Confesor, y del De Hominis Opificio, de San Gregorio de Nisa, y parece que más tarde comentó el Evangelio de San Juan, y el de Consolatione Philosophiae y Opúsculos Teológicos de Boecio. Pero la obra por la que Scoto es famoso es el de Divisione Naturae, que se compuso probablemente entre 862 y 866. Esa obra consta de 5 libros, y está escrita en forma dialogada, una forma de composición que era entonces popular y que fue muy utilizada por Alcuino y otros. No es una obra muy fácil de interpretar, puesto que el intento del autor de expresar las enseñanzas cristianas y la doctrina filosófica de San Agustín en líneas sugeridas por el Pseudo Dionisio y la filosofía neoplatónica deja dudas sobre si Juan Scoto fue un cristiano ortodoxo o estuvo muy cerca, o llegó plenamente a ser un panteísta. Los eruditos que mantienen sus intenciones ortodoxas pueden hacer referencia a enunciados como el de que la autoridad de las Sagradas Escrituras debe ser aceptada en todas las cosas, 249,
Pero los que mantienen que el autor vio la filosofía como superior a la teología y anticipó el racionalismo hegeliano, pueden indicar, por ejemplo, el juicio 250. De que, toda autoridad, por ejemplo, la de los padres, que no es confirmada por la verdadera razón, parece ser débil, mientras que la verdadera razón no necesita apoyarse en ninguna autoridad. Pero no es provechoso discutir la cuestión de la interpretación antes de haber expuesto la doctrina de divisione naturi, aunque sea correcto indicar de antemano el hecho de que su debida interpretación está en disputa. Parece que Juan Scoto no sobrevivió a Carlos el Calvo, el cual murió en 877. Hay diversas historias acerca de la última parte de su vida, proporcionadas por cronistas, por ejemplo, la de que llegó a ser abad de Atelney y fue asesinado por los monjes, pero parece haber pocas pruebas de la veracidad de tales historias, y probablemente son leyendas o se deben a confusión con algún otro Juan. Capítulo 13. Juan Scoto Eriúgena. 2. La naturaleza, Dios y la creación, conocimiento de Dios por las vías afirmativa y negativa, inaplicabilidad de las categorías a Dios. ¿Cómo, entonces, puede decirse que Dios ha hecho el mundo? Las ideas divinas en el Verbo, las criaturas como participaciones y teofanías, las criaturas están en Dios, naturaleza del hombre, regreso de todas las cosas a Dios, el castigo eterno a la luz del regreso cósmico. Interpretaciones del sistema de Juan Scoto. 1. La naturaleza. Al comenzar el libro primero del De Divisione Naturi, Juan Scoto explica, por boca del maestro, en un diálogo que tiene lugar entre un magíster y un discipulus, lo que él entiende por naturaleza, a saber, la totalidad de las cosas que son y las cosas que no son, y ofrece diversos modos de hacer esa división general. Por ejemplo, las cosas que son percibidas por los sentidos o que son penetrables por el intelecto son las cosas que son, mientras que los objetos que trascienden el poder del entendimiento son las cosas que no son. O también, las cosas que permanecen ocultas en su semina. Aún no actualizadas, no son, mientras que las cosas que se han desarrollado a partir de sus semillas, son. O también, los objetos que son solamente objeto de la razón puede decirse que son las cosas que son, mientras que los objetos que son materiales, sometidos al espacio y al tiempo y a la disolución, pueden ser llamadas las cosas que no son. También la naturaleza humana, considerada en tanto que enajenada de Dios por el pecado, puede decirse que no es, mientras que cuando se reconcilia con Dios por la gracia, comienza a ser. El término naturaleza significa, pues, para Juan Scoto Eriúgena no solamente el mundo natural, sino también Dios y la esfera sobrenatural denota toda la realidad. 251. Cuando, en consecuencia, afirma 252. Que la naturaleza se divide en 4 especies, a saber, naturaleza que crea y no es creada, naturaleza que es creada y crea, naturaleza que es creada y no crea, y naturaleza que ni crea ni es creada, presentando así a Dios y a las criaturas como especies de la naturaleza, puede parecer que afirma una doctrina monista y, en realidad, si esas palabras se toman en su significación literal, tendremos que concluir que así lo hizo. No obstante, a comienzos del libro 2, en un periodo largo y algo complicado, pone en claro que no es su intención afirmar que las criaturas sean realmente una parte de Dios, o que Dios sea un género cuyas especies serían las criaturas, aunque mantiene la cuádruple división de la naturaleza, y dice que Dios y las criaturas pueden ser considerados como formando juntamente una. Universitas, un universo o totalidad. Puede concluirse con certeza que Juan Scoto no intenta formular una doctrina de monismo panteísta o negar la distinción entre Dios y las criaturas, aunque su racionalización o explicación filosófica de la salida de las criaturas de Dios y su regreso a éste puede, tomada en sí misma, implicar un panteísmo y una negativa de la distinción.
2. Dios y la creación. La naturaleza que crea y no es creada es, desde luego, Dios, en sí mismo, causa de todas las cosas, pero el mismo incausado. Él es el principio primero, el comienzo, puesto que todas las criaturas proceden de Él, el medio, medium, puesto que las criaturas subsisten y se mueven en Él y a través de Él, y el fin o causa final, puesto que Él es el término del movimiento de desarrollo y autoperfección de las criaturas. 253. Es la causa primera, que trae a las criaturas a la existencia desde un estado de no existencia, a partir de la nada, de nihilo. 254. Tal doctrina de Dios está de acuerdo con la teología cristiana, y contiene una clara enunciación de la trascendencia y de la existencia hace de Dios. Pero Scoto Eriúgena prosigue diciendo que puede decirse que Dios es creado en las criaturas, que es hecho en las cosas que Él hace, que empieza a ser en las cosas que empiezan a ser. Constituiría, sin embargo, un anacronismo suponer que Scoto formula un panteísmo evolutivo, o que mantiene que la naturaleza, en su sentido ordinario, es Dios en su alteridad, porque luego explica, 255, que cuando Él dice que Dios se hace en las criaturas lo que quiere decir es que Dios aparece o se manifiesta en las criaturas, que las criaturas son una teofanía. Algunas de las ilustraciones de que se vale son, en verdad, algo desafortunadas desde el punto de vista ortodoxo, como cuando dice que lo mismo que el intelecto humano, cuando procede a actualizarse en el sentido de pensar actualmente, puede decirse que se hace en sus pensamientos, así puede decirse que Dios se hace en las criaturas que proceden de Él, una ilustración que parece implicar que las criaturas son actualizaciones de Dios, pero, sean como sean las ilustraciones de que se vale Scoto, y por muy influido que esté por la tradición filosófica derivada del neoplatonismo, parece claro que su intención al menos fue conservar la distinción real entre Dios y las criaturas, y que Dios, en relación con la creación, es natura quae created non creatur. Scoro subraya enérgicamente la verdad de esa fórmula. 3. Conocimiento de Dios por las vías afirmativa y negativa, inaplicabilidad de las categorías a Dios. Para alcanzar algún conocimiento de la natura quae created non creatur, puede hacerse uso de las vías afirmativa y negativa. Cuando se utiliza el método negativo, se niega que la substancia o esencia divina sea ninguna de aquellas cosas que son, es decir, que pueden ser entendidas por nosotros. Cuando se utiliza el método afirmativo se predican de Dios aquellas cosas que son, en el sentido de que la causa se manifiesta en el efecto. 256. Ese método bifronte de teología fue tomado por Scoto Eriúgena del pseudo Dionisio, según él mismo afirma claramente, 257, y del mismo escritor tomó la idea de que Dios no puede ser llamado, por ejemplo, verdad, o sabiduría, o esencia, sino más bien superverdad, o supersabiduría, o superesencia, puesto que ningún nombre tomado de las criaturas puede ser aplicado a Dios en su sentido propio y estricto. Se aplican a Dios metaporice o translative. Además, en un pasaje inmediato al anterior, 258. Scoto Eriúgena se entrega a una muy ingeniosa pieza de dialéctica del carácter inefable e incomprensible de la divinidad, y que el método negativo es el fundamental. Por ejemplo, valiéndonos del método afirmativo, decimos que Dios es sabiduría, mientras que por la vía negativa decimos que Dios no es sabiduría, y, a primera vista, parece que eso es una contradicción, pero, en realidad, cuando decimos que Dios es sabiduría, utilizamos la palabra sabiduría en un sentido metafórico, un sentido analógico, dirían los escolásticos, mientras que cuando decimos que Dios no es sabiduría, utilizamos esa palabra en su sentido propio y primario, es decir, en el sentido de sabiduría humana, la única sabiduría de la que tenemos experiencia directa. Así pues, no hay verdadera contradicción, sino solamente en las palabras, y puede reconciliarse al llamar a Dios supersabiduría. Ahora bien, si juzgamos por las palabras,
Predicar de Dios supersabiduría parece ser un acto de la mente en práctica de la vía afirmativa, pero si examinamos la cuestión más de cerca llegamos a ver que, aunque la frase pertenece formal y verbalmente a la vía afirmativa, la mente no tiene contenido alguno, ninguna idea, que corresponda a la palabra super, de modo que en realidad la frase pertenece a la vía negativa y la adición de la palabra super como prefijo a la palabra sabiduría equivale realmente a una negación. Desde un punto de vista verbal no hay negación alguna en el predicado, supersabiduría, pero en relación con el contenido de la mente hay una negación. La vía negativa es, pues, fundamental y como no pretendemos definir lo que es en sí mismo el super, la inefabilidad e incomprensibilidad de Dios no sufre menoscabo. Desde luego, si decimos que el uso de la palabra super equivale simple y exclusivamente a una negación, se nos presenta la objeción obvia, que podría presentar un positivista lógico, de que no hay en nuestras mentes significado alguno cuando utilizamos la frase, que la frase es no significativa. Pero Scotto Eriúgena, aunque no discute realmente esa dificultad, proporciona una respuesta cuando indica que cuando decimos que Dios es, por ejemplo, supersabiduría, entendemos que es más que sabiduría. En tal caso, la adición de super no puede equivaler simplemente a una negación, puesto que podemos decir, una piedra no es sabia, y es ciertamente algo distinto lo que entendemos cuando decimos, Dios no es sabio. Y cuando decimos, una piedra no es sabia, lo que entendemos es que si se toma, sabio, con referencia a la sabiduría humana, entonces Dios no es sabio, en el sentido de que Él es más que sabiduría humana, mientras que una piedra no es sabia en el sentido de que es menos que sabia. Ese pensamiento parece indicado por el propio Scotto en su ejemplo final, Dios es esencia, una afirmación, no es esencia, una negación, es superesencial, una afirmación y una negación al mismo tiempo. 259. La tesis y la antítesis se reconcilian así dialécticamente en la síntesis. Así pues, si a Dios no puede llamársele propiamente sabio, término que no se predica de las cosas puramente materiales, mucho menos puede predicarse de él ninguna de las 10 categorías de Aristóteles, que se encuentran en objetos puramente materiales. Por ejemplo, es seguro que la cantidad no puede ser predicada de Dios, puesto que la cantidad implica dimensiones, y Dios no tiene dimensión alguna y no ocupa espacio. 260. Propiamente hablando, Dios no es ni siquiera substancia o, porque Él es infinitamente más que substancia, aunque puede ser llamado substancia translative. En cuanto que Él es el creador de todas las substancias. Las categorías se encuentran en, y tienen aplicación a, las cosas creadas, y son estrictamente inaplicables a Dios, ni tampoco el predicado, Dios, es un género, ni una especie, ni un accidente. Así pues, Dios trasciende los predicamentos y los predicables, y en ese aspecto está claro que Scotto Eriúgena no es monista, antes bien, subraya la trascendencia divina del mismo modo en que lo había hecho él. Pseudo Dionisio. La teología de la Santísima Trinidad nos enseña ciertamente que en Dios se encuentra relación, pero de ahí no se sigue que las relaciones en Dios caigan bajo la categoría de relación. La palabra se utiliza metaporice o translative, y, cuando se aplica a las personas divinas, no se utiliza en su sentido propio e inteligible. Las relaciones divinas son más que relaciones. Finalmente, aunque podemos aprender por las criaturas que Dios es, no podemos aprender qué es. Aprendemos que es más que substancia, más que sabiduría, y así sucesivamente, pero que sea ese, más, ¿qué es lo que quiere decir substancia o sabiduría cuando se aplican a Dios? Eso no podemos saberlo, porque Dios trasciende de todo entendimiento, sea el de los ángeles o el del hombre. 4. ¿Cómo, entonces, puede decirse que Dios ha hecho el mundo? Pero aunque la doctrina de la inaplicabilidad de las categorías a Dios parece situar más allá de toda duda la trascendencia de Dios y la clara distinción entre Dios y las criaturas,
La consideración de las categorías de Fassere y Patti parece conducir a Scotto Eriugena a una conclusión muy diferente. En una discusión extraordinariamente ingeniosa, 261 muestra, lo que es bastante obvio, que Patti no puede ser predicado de Dios, y al mismo tiempo argumenta que tanto Fassere como Patti implican movimiento o cambio. ¿Es posible atribuir movimiento a Dios? No, no es posible. Entonces, tampoco el hacer puede ser atribuido a Dios. Pero, en ese caso, ¿cómo podríamos explicar la doctrina de las Escrituras de que Dios hizo todas las cosas? En primer lugar, no podemos suponer que Dios existiese antes de hacer el mundo, porque, si así fuera, no solo el mismo Dios habría estado en el tiempo, sino que, además, su propio hacer habría sido un accidente que le habría incrementado, y ambos supuestos son imposibles. Así pues, el hacer de Dios debe ser coeterno con él mismo. En segundo lugar, aunque el hacer sea eterno e idéntico a Dios, y no un accidente de Dios, no podemos atribuir movimiento a Dios, y el movimiento está implicado en la categoría de hacer. ¿Qué significa, pues, decir que Dios hizo todas las cosas? Cuando oímos que Dios hace todas las cosas, debemos entender no otra cosa sino que Dios es en todas las cosas, es decir, que es la esencia de todas las cosas. Porque solamente Él es verdaderamente, y todo aquello que con verdad se dice que es en las cosas que son, es Dios solo. 262. Semejante fórmula parece acercarse mucho, para decirlo de un modo suave, al panteísmo, a la doctrina de Spinoza. Y no es sorprendente que Scotto ponga como prefacio de ese pasaje ciertas observaciones sobre la relación entre la razón y la autoridad. 263. Dice el Eriugena que la razón es anterior a la autoridad y que la verdadera autoridad es simplemente la verdad encontrada por el poder de la razón y transmitida en escritos por los padres para uso de la posteridad. La conclusión es que las palabras, expresiones y enunciados de la escritura, por muy adecuadas que sean para los iletrados, han de ser racionalmente interpretados por los que son capaces de hacerlo. En otras palabras, Scotto Eriugena no se piensa a sí mismo como no ortodoxo, ni tiene intención de serlo, pero su interpretación filosófica de las escrituras parece equivaler a veces a la racionalización de éstas, y a la posición de la razón por encima de la autoridad y de la fe. Sin embargo, ese punto de vista no debe ser demasiado acentuado. Por ejemplo, a pesar del pasaje panteísta antes citado, Scotto procede a reafirmar la creación a partir de la nada, y queda así claro que cuando él se niega a decir que Dios ha hecho o hace el mundo no está tratando de negar la creación, sino más bien de negar que Dios haga en el único sentido en el que nosotros entendemos, hacer, a saber, el de un accidente, subsumible bajo una categoría particular. La existencia y la esencia de Dios y su acto de hacer son ontológicamente una y la misma cosa. 264. Y todos los predicados que aplicamos a Dios significan realmente la superesencia única e incomprensible. 265. La verdad del asunto parece ser que Juan Scotto, al mismo tiempo que mantiene la distinción entre Dios y las criaturas, desea mantener la concepción de Dios como la única realidad omnicomprensiva, al menos cuando Dios es considerado altior teoria. Así, Scotto indica, 266, que las divisiones primera y cuarta de la naturaleza, natura, wae crit et non creatur, y natura wae nec crit nec creatur, se verifican únicamente en Dios, como causa eficiente primera y como causa final, mientras que las divisiones segunda y tercera, natura wae et creatur et crit, y natura wae creatur et non crit, se verifican solamente en las criaturas, pero continúa diciendo, 267, que, en tanto que cada criatura es una participación de quien existe solo en sí mismo, toda la naturaleza puede reducirse al único principio, y creador y criatura pueden ser considerados como una sola cosa. 5. Las ideas divinas en el verbo. La segunda división principal de la naturaleza,
natura quae et creatura et crit, se refiere a las causas primordiales, llamadas por los griegos, etc. 268. Esas causas primordiales o predestinaciones son las causas ejemplares de las especies creadas y existen en la palabra o verbo de Dios, son, en realidad, las ideas divinas, los prototipos de todas las esencias creadas. Entonces, ¿cómo puede decirse que son creadas? Lo que piensa Scotto es que la generación eterna del Verbo o Hijo de Dios supone la constitución eterna de las ideas arquetípicas o causas ejemplares en el Verbo. La generación del Verbo no es proceso temporal, sino eterno, e igualmente lo es la constitución de las predestinaciones. La prioridad del Verbo, abstractamente considerada, a los arquetipos, es una prioridad lógica, no una prioridad temporal. La emergencia de aquellos arquetipos es, así, parte de la procesión eterna del Verbo por generación, y solamente en ese sentido se dice que son creados. 269. Sin embargo, la prioridad lógica del verbo a los arquetipos y la dependencia de los arquetipos respecto del verbo significa que, aunque nunca hubo un tiempo en el que existiese el verbo sin los arquetipos, estos no son omnino coaeternae, causae, con el verbo. 270. ¿En qué sentido, pues, puede decirse que las causas primordiales son creadas? Si hubiera que ceñirse a enunciados como el de que Él se difunde, difunditur, a través de todas las cosas dándoles esencia, o el de que penetra todas las cosas que ha hecho, 271, habría que inclinarse a una interpretación panteísta. Sin embargo, Scotto Eriúgena repite, 272, que la Santísima Trinidad hizo a partir de la nada todas las cosas que hizo, lo que implicaría que los prototipos son causas solamente en el sentido de causas ejemplares. Nada es creado excepto lo que fue eternamente preordenado, y esas preordinaciones eternas, o v, son los prototipos. Todas las criaturas participan en los arquetipos, por ejemplo, la sabiduría humana en la sabiduría en sí misma, 273. Scotto tomó para su doctrina copiosos préstamos del pseudo Dionisio y de Máximo, y parece que se esforzó en reconciliar su especulación filosófica con la teología cristiana ortodoxa, pero su lenguaje tiende a dar la impresión de un esfuerzo excesivo, y parece como si su pensamiento, a pesar de sus intenciones ortodoxas, se inclinase a una forma de panteísmo filosófico. La ortodoxia de sus intenciones parece bastante clara por las frecuentes cautlae de su estilo. ¿Hay real y ontológicamente una pluralidad de predestinaciones en el verbo? Scotto Eriúgena contesta negativamente, 274. Los números proceden de la monas o unidad y en su procesión se multiplican y reciben un orden. Pero considerados en su origen, en la mónada, no forman una pluralidad, sino que están indivisos unos de otros. Así, las causas primordiales, según existen en el verbo, son una y no realmente distintas, aunque en sus efectos, que son una pluralidad ordenada, son múltiples. La mónada no se aminora ni padece cambio o disminución por la derivación de sus efectos, aun cuando, desde otro punto de vista, estos están contenidos en aquella. Aquí el Eriúgena se adhiere al punto de vista neoplatónico, según el cual el principio no sufre cambio ni disminución alguna por la emanación del efecto, y parece que su filosofía experimenta la misma tensión que puede observarse en el neoplatonismo, a saber, la tensión entre una teoría emanacionista y la negativa a admitir que la emanación o procesión aminore la integridad del principio. 6. Las criaturas como participaciones y teofanías. La natura quae creaturet non crit consiste en las criaturas, exteriores a Dios, que forman el mundo de la naturaleza en el sentido limitado de esta palabra, un mundo hecho por Dios a partir de la nada. Juan Scotto llama a esas criaturas participaciones y afirma que participan en las causas primordiales, así como éstas a su vez participan inmediatamente en Dios. 275. Las causas primordiales, pues, miran hacia arriba, hacia el principio último, y hacia abajo hacia sus efectos múltiples,
lo cual es evidentemente una doctrina que huele a la teoría neoplatónica de la emanación. Participación significa, sin embargo, derivación a partir de, e interpretando el griego o en el sentido de, o, post-essentia, o secunda essentia. El Eriúgena dice que la participación no es sino la derivación de una esencia segunda a partir de una esencia más elevada, 276. Así como el agua brota de una fuente y cae en el lecho del río, así la bondad, la vida, la esencia, etc., de Dios, que están en la fuente de todas las cosas, fluyen ante todo en las causas primordiales y las hacen ser, y luego discurren, a través de éstas, hacia sus efectos. 277. Se trata de una metáfora claramente emanacionista, y Scoto Eriúgena concluye que Dios es todo cuanto verdaderamente es, puesto que Él hace todas las cosas y se hace en todas las cosas, como dice San Dionisio el Areopagita, 278. La bondad divina se difunde progresivamente a través del universo de la creación, de tal modo que, hace todas las cosas y se hace en todas las cosas y es todas las cosas, 279. Eso tiene el exacto sonido de una doctrina panteísta de tipo emanativo, pero Scoto Eriúgena mantiene igualmente que la bondad divina creó todas las cosas a partir de la nada, y explica que ex nihilo no supone la preexistencia de material alguno, formado o informe, al que pudiera llamarse nihil. Nihil significa más bien la negación o ausencia de toda esencia o substancia, y de todas las cosas que han sido creadas. El Creador no hizo el mundo ex aliquo, sino de omnino nihilo, 280. También aquí, pues, el Eriúgena trata de combinar la doctrina cristiana de la creación y de la relación de las criaturas a Dios con la filosofía emanacionista neoplatónica, y esa tentativa de combinación es lo que da razón a la diferencia de interpretaciones, según se considere como más fundamental uno u otro, de los dos elementos de su pensamiento. Esa tensión se hace aún más clara por la siguiente consideración. Las criaturas constituyen no solamente una participación de la bondad divina, sino también la teofanía o automanifestación divina. Todos los objetos del intelecto o de la sensación son la aparición de lo que no aparece, la manifestación de lo oculto, la afirmación de lo negado, referencia a la vía negativa, la comprensión de lo incomprensible, la expresión de lo inefable, la aproximación de lo inaproximable, el entendimiento de lo ininteligible, el cuerpo de lo incorpóreo, la esencia de lo superesencial, la forma de lo informe, etc. 281. Así como la mente humana, en sí invisible, se hace visible o manifiesta en las palabras, escritos y gestos, así el Dios invisible e incomprensible se revela a sí mismo en la naturaleza, la cual es, en consecuencia, una verdadera teofanía. Ahora bien, si la creación es una teofanía, una revelación de la bondad divina, que es en sí misma incomprensible, invisible y oculta, no sugiere tal cosa una nueva interpretación del nihilum del que procede la creación. Consecuentemente, Scoto Eriúgena explica en un pasaje posterior, 282, que nihilum significa la inefable, incomprensible e inaccesible claridad de la bondad divina, porque aquello que es incomprensible puede, per essentiam, ser llamado nihilum, nada, de modo que cuando Dios comienza a aparecer en sus teofanías puede decirse que procede ex nihilo inaliquid. Puede decirse que la bondad divina considerada en sí misma es omnino nihil. Aunque en la creación llega a ser, puesto que es la esencia del universo entero. Sería en verdad un anacronismo adscribir a Scoto Eriúgena una doctrina del absoluto, y concluir que lo que quiere decir es que Dios, considerado en sí mismo aparte de las teofanías, es una abstracción lógica. Pero parece que dos líneas distintas de pensamiento están presentes en sus enseñanzas sobre la creación, a saber, la doctrina cristiana de la creación libre, en el tiempo, y la doctrina neoplatónica de una difusión necesaria de la bondad divina por vía de emanación. Probablemente él intentó mantener la doctrina cristiana, pero al mismo tiempo consideró que daba una legítima explicación filosófica de la misma.
Tal actitud resultaría, sin duda, facilitada por el hecho de que en su época no existía una clara distinción entre teología y filosofía y las respectivas esferas de una y otra, con la consecuencia de que un pensador podía, sin ser lo que hoy llamaríamos un racionalista, aceptar un dogma revelado como el de la Trinidad y proceder a continuación con la mayor buena fe a explicarlo o deducirlo, de tal modo que la explicación cambiara prácticamente el dogma en otra cosa distinta. Si queremos llamar a Juan Scott Eriugena un hegeliano antes de Hegel, debemos recordar que es extraordinariamente poco verosímil que él se diese cuenta de lo que estaba haciendo. La relación precisa de la naturaleza creada a Dios en la filosofía de Scott Eriugena no es cuestión fácil de determinar. Que el mundo sea eterno en un sentido, a saber, en sus rations, en las causas primordiales, en la voluntad creadora de Dios, no ocasiona dificultad alguna, y si el autor, cuando sostiene que el mundo es a la vez eterno y creado, quisiese decir simplemente que en tanto que preconocido y querido por Dios es eterno, mientras que en tanto que hecho es temporal y exterior a Dios, no habría de qué sorprenderse, pero Scotto mantiene que el mundo no está fuera de Dios, y que es a la vez eterno y creado. Dentro de Dios, 283. Por lo que respecta al primer punto, que el mundo no es extra deum, debe entenderse en términos de la teoría de la participación y la asunción, est igitur participatio divinae essentiae assumptio, 284. Como las criaturas derivan de Dios y deben a Dios toda la realidad que poseen, aparte de Dios son nada, de modo que, en ese sentido, puede decirse que no hay nada fuera de Dios. Si la actividad divina fuese retirada, las criaturas cesarían de ser. Pero debemos ir más adelante. 285. Dios vio desde la eternidad todo lo que Él quería crear. Ahora bien, si Dios vio a las criaturas desde toda la eternidad, también las hizo desde toda la eternidad, puesto que visión y operación son una misma cosa en Dios. Además, así como vio las criaturas en sí mismo, las hizo en sí mismo. Debemos concluir, pues, que Dios y las criaturas no son distintos, sino uno y lo mismo, Iune metide ipsum, la criatura subsistiendo en Dios, y Dios siendo creado en la criatura, de una maravillosa e inefable manera. Dios, pues, contiene y comprende en sí mismo la naturaleza de todas las cosas sensibles, no en el sentido de que contenga de sí mismo algo aparte de sí mismo, sino en el sentido de que Él es substancialmente todo lo que Él contiene, y la substancia de todas las cosas visibles es creada en Él. 286. Es en ese preciso punto donde Scotto Eriugena ofrece su interpretación de la nada, a partir de la cual proceden las criaturas, como la bondad divina. 287. Y concluye que Dios es todas las cosas, que a partir de la superesencialidad de su naturaleza. Inquadicitur non esse, es creado por sí mismo en las causas primordiales, y luego en los efectos de las causas primordiales, en las teofanías. 288. Finalmente, al término del orden natural, Dios atrae a todas las cosas de regreso a sí mismo a la naturaleza divina de la que proceden, siendo así causa primera y causa final, omnia in omnibus. Puede plantearse la objeción de que Scotto dice en primer lugar que Dios es natura vae crearet non creatur, y luego procede a identificar con Dios la natura vae creator et non crit. ¿Cómo pueden reconciliarse esas dos posiciones? Si consideramos la naturaleza divina como es en sí misma, vemos que es sin causa, y, 289, pero al mismo tiempo es la causa de todas las criaturas. Tenemos, pues, derecho a llamarla la naturaleza que crea y no es creada. Desde otro punto de vista, considerado Dios como causa final, como término del ritmo del proceso cósmico, puede llamársele naturaleza que ni crea ni es creada. Por otra parte, considerado como saliendo de las escondidas profundidades de su naturaleza y empezando a aparecer, aparece en primer lugar en las causas primordiales o rations aeternae. Estas son idénticas al verbo que las contiene, de modo que al crear las causas primordiales,
o principios de las esencias, Dios se aparece a sí mismo, se hace consciente de sí mismo y se crea a sí mismo, es decir, engendra el verbo y las rations contenidas en el verbo. Dios es así, naturaleza que crea y es creada. En el segundo estadio de la teofanía o procesión divina, Dios llega a ser en los efectos de las causas primordiales, y es de ese modo, naturaleza que es creada, mientras que, como esos efectos tienen un término e incluyen en conjunto a todos los efectos creados, de tal manera que no hay ya más efectos, Dios es también, naturaleza que no crea, 290. 7. Las criaturas están en Dios. La explicación alegórica dada por Scotto del relato bíblico de los 6 días de la creación, 291, que él explica en términos de su propia filosofía, le lleva, en el libro cuarto, a su doctrina del hombre. Podemos decir del hombre que es un animal, pero podemos decir también que no es un animal, 292, puesto que sí comparte con los animales las funciones de nutrición, sensación, etc. Tiene también la facultad de la razón, que le es peculiar y le eleva por encima de todos los animales. Sin embargo, no hay en el hombre dos almas, un alma animal y un alma racional, hay una sola alma racional, que es simple y está enteramente presente en todas las partes del cuerpo, realizando sus diversas funciones. Scotto Eriúgena favorece, pues, la definición del hombre como animal racional, entendiendo por animal el género, y por racional la diferencia específica. Por otra parte, el alma humana está hecha a imagen de Dios, es semejante a Dios, y esa semejanza a Dios expresa la verdadera substancia y esencia del hombre. Tal como existe en cada uno de los hombres reales, es un efecto, tal como existe en Dios, es una causa primordial, aunque esos son solamente dos modos de considerar la misma cosa. 293. Desde ese punto de vista, el hombre puede ser definido como notio quaedam intellectualis in mente divina a eternaliter facte. 294. El hecho de que esa substancia del hombre, la semejanza a Dios o participación en Dios, existe, puede ser conocido por la mente humana, del mismo modo que la mente humana puede conocer que Dios existe, pero la mente humana no puede conocer lo que es su substancia, lo mismo que no puede conocer lo que es Dios. Así pues, mientras que, desde un punto de vista, el hombre es definible, desde otro punto de vista es indefinible, ya que la mente o razón del hombre está hecha a imagen de Dios, y la imagen, como el mismo Dios, sobrepasa nuestro poder de comprensión. En esa discusión de la definición del hombre podemos discernir elementos aristotélicos y también elementos neoplatónicos y cristianos que dan origen a diferentes actitudes o modos de ver la cuestión. Scotto Eriúgena subraya el hecho de que el hombre es el microcosmos de la creación, puesto que resume en sí mismo el mundo material y el mundo espiritual, compartiendo con los vegetales las facultades de crecimiento y nutrición, con los animales las facultades de sensación y reacción emocional, con los ángeles la facultad del entendimiento. El hombre es realmente lo que Posidonio llamó el vínculo o el eslabón entre lo material y lo espiritual, entre la creación visible y la invisible. Desde ese punto de vista se puede decir que todo género animal está en el hombre, más bien que el hombre esté en el género animal. 295. 8. Naturaleza del hombre. El cuarto estadio del proceso de la naturaleza es el de la natura wa nec crit nec creatur, a saber, Dios como el término y fin de todas las cosas, Dios todo en todo. Ese estadio es el del regreso a Dios, el movimiento correspondiente al de la procesión a partir de Dios, porque hay un ritmo en la vida de la naturaleza y el mundo de las criaturas que procede de las causas primordiales, regresará a dichas causas. Porque el final de todo el movimiento es su principio, puesto que no es terminado por otro fin sino por su principio, a partir del cual comienza el movimiento y al que constantemente desea regresar y alcanzar en él el reposo. Y eso debe entenderse no solamente de las partes del mundo sensible, sino del mundo entero.
Su fin es su principio, el que el mundo desea, y al encontrar el cual dejará de ser, no por perecer su substancia, sino por su regreso a las ideas, Rashens, de las cuales procede. 296. El proceso es, pues, un proceso cósmico y afecta a toda la creación, aunque la materia mutable y no espiritualizada, que Scoto Eriúgena, siguiendo a San Gregorio de Nisa, concebía como un complejo de accidentes y como apariencia. 297. Perecerá. 9. Regreso de todas las cosas a Dios. Al lado del proceso cósmico de la creación como un todo, hay un tema específicamente cristiano, aunque Scoto, con cierta frecuencia, lo racionaliza, algo, el del regreso del hombre a Dios. El hombre caído es llevado de nuevo a Dios por el Logos encarnado, que ha asumido la naturaleza humana y redimido a todos los hombres en esa naturaleza humana. Y el Eriúgena subraya la solidaridad de la humanidad tanto en la caída de Adán como en la resurrección de Cristo. Cristo lleva de nuevo la humanidad a Dios, aunque no todos se unen a Dios en el mismo grado, porque, aunque Cristo redimió a toda la naturaleza humana, a algunos les restaura al primer estado de la naturaleza humana, mientras que a otros les deifica por encima de la naturaleza humana. Sin embargo, en nadie, excepto en el mismo Cristo, se une substancialmente la naturaleza humana con la divinidad. 298. Scoto afirma así el carácter único de la encarnación y de la relación de la naturaleza humana de Cristo a la divinidad, aunque, cuando presenta las etapas del regreso de la naturaleza humana a Dios, parece manifestarse otro punto de vista menos ortodoxo. Tales etapas son: 299. 1. La disolución del cuerpo humano en los 4 elementos del mundo sensibles. 2. La resurrección del cuerpo. 3. El cambio del cuerpo en espíritu. 4. El regreso de la naturaleza, en su totalidad, a las causas primordiales eternas e inmutables. Y 5. El regreso de la naturaleza y de las causas primordiales a Dios. Porque Dios será todo en todo, cuando nada exista, sino solo Dios. Sin embargo, aunque a primera vista ese último modo de ver parece enteramente inconsecuente con la teología ortodoxa y, de modo especial, con la posición única de Cristo, está claro que Scoto Eriúgena no pretende afirmar una real absorción panteísta en Dios, puesto que dice a continuación que no se refiere a un perecer de la substancia individual, sino a su elevación. Se vale del ejemplo del hierro calentado hasta la fusión, y observa que, aunque puede decirse que el hierro ha sido transmutado en fuego, la substancia del hierro permanece. Así, cuando, por ejemplo, dice que el cuerpo humano se cambia en espíritu, a lo que se refiere es a la glorificación o espiritualización del cuerpo humano, no a una especie de transubstanciación. Además, debe recordarse que Juan Scoto afirma expresamente que basa sus enseñanzas en la doctrina de San Gregorio de Nisa y de su comentarista Máximo, por lo que dichas enseñanzas deben ser entendidas a la luz de tal afirmación. Y para que no se piense, dice, que olvida enteramente a los latinos en favor de los griegos, añade el testimonio de San Ambrosio. Aunque los cielos y la tierra perecerán y pasarán, interpretándose el perecer como un reditus in causas, que significa la desaparición del mundo material engendrado, eso no significa que las almas individuales de los hombres, en su reditus in causas, dejen de existir. Su deificatio no significa su absorción substancial en Dios más de lo que la penetración del aire por la luz significa la destrucción o transubstanciación del aire. El Eriúgena es perfectamente claro en ese punto. El hecho es que en el caso del regreso cósmico, como en todo su sistema, Scoto Eriúgena trata de combinar la enseñanza de las Escrituras y de los padres con la especulación filosófica de la tradición neoplatónica, o, más bien, de expresar la Weltanschauung cristiana en términos de dicha especulación. Como considera la sabiduría cristiana como una totalidad, sin ninguna distinción clara entre la teología revelada y la filosofía. La aplicación del método especulativo de Scoto significa necesariamente una racionalización de facto en muchas ocasiones,
cualquiera que fuese la ortodoxia de sus intenciones. Por ejemplo, aunque él insiste en el hecho de que el regreso a Dios no significa la aniquilación o la completa absorción del ser humano individual, y aunque se expresa con una perfecta claridad a propósito de ese punto, su actitud hacia la materia como el término de la procesión divina descendente le lleva, sin embargo, a decir, 300. Que antes de la caída los seres humanos no eran sexualmente diferenciados, y que después de la resurrección retornarán a aquel estado, opinión en apoyo de la cual acude a San Pablo, San Gregorio y Máximo. El hombre, de no haber caído, habría sido sexualmente indiferenciado, y en la causa primordial la naturaleza humana no es sexualmente diferenciada. El Reditus in causam implica, pues, un regreso al estado de la naturaleza humana incausa y una liberación del estado subsiguiente a la caída. Pero el reditus in causam es una etapa en el proceso cósmico de la naturaleza, de modo que Scoto Eriugena ha de mantener que la resurrección del cuerpo tiene lugar por naturaleza, natura et non per gratiam, 301, aunque apela en apoyo de tal tesis a San Gregorio de Nisa, Máximo y San Epifanio. Por otra parte, es cierto, teológicamente al menos, que algo es atribuible a la gracia, y Scoto, en consecuencia, atribuye la deificatio, que no es alcanzada por todos los seres humanos, al libre don y disposición de Dios, a la gracia. Ese es un ejemplo de su intento de combinar la revelación con las exigencias de su sistema especulativo, un intento para el cual encontró, sin duda, apoyo en los escritos de anteriores autores cristianos. Por una parte, Juan Scoto, debido a sus intenciones cristianas, debe atribuir la resurrección, en un aspecto al menos, a la libre gracia de Dios, operando a través de Cristo, mientras que, por otra parte, su doctrina filosófica del regreso de todas las cosas a Dios significa que ha de presentar la resurrección, en algún grado, como un proceso natural y necesario. No solamente porque la naturaleza humana como tal ha de regresar a su causa, sino también porque toda creación ha de regresar a su causa y perdurar eternamente, y eso lo hace efectivamente en tanto que contenida en el hombre, el microcosmos. 302. 9. El castigo eterno a la luz del regreso cósmico. Pero sí ha de tener lugar un regreso cósmico a Dios en y a través de la naturaleza humana, de modo que Dios, como dice San Pablo, sea todo en todo. ¿Cómo es posible mantener la doctrina teológicamente ortodoxa del castigo eterno de los condenados? Las Escrituras enseñan que los ángeles caídos y los seres humanos que mueren impenitentes serán eternamente castigados, mientras que, por otra parte, la razón enseña que el mal no puede ser sin fin, puesto que Dios será todo en todo, y el mal es diametralmente opuesto a Dios, que es bondad. 303. ¿Cómo se pueden reconciliar esas dos posiciones sin rechazar o bien la autoridad o bien la razón? La respuesta de Scoto Eriugena, 304. Es ingeniosa y proporciona un buen ejemplo de sus racionalizaciones. Nada de lo que Dios ha hecho puede ser malo, por lo tanto, las substancias o naturalezas de los demonios y de los hombres malos deben ser buenas. Scoto cita al pseudo Dionisio en ese contexto. Los demonios y los hombres malos nunca sufrirán, pues, aniquilación. Todo cuanto Dios ha hecho retornará a Dios, y toda naturaleza estará contenida en Dios, incluida la naturaleza humana, de suerte que es imposible que la naturaleza humana pueda sufrir castigo eterno. ¿Qué decir, entonces, de los castigos descritos en las Escrituras? En primer lugar, esos castigos no podrían ser de carácter corpóreo o material y, en segundo lugar, solamente pueden afectar a aquello que Dios no ha hecho y que, en ese sentido, está fuera de la naturaleza. Ahora bien, Dios no hizo la mala voluntad de los demonios o de los hombres malos, y eso es lo que será castigado. Pero si todas las cosas han de regresar a Dios, y Dios ha de serlo todo en todo, ¿cómo puede el castigo estar contenido en Dios? Además, si ha desaparecido la malicia y toda la impiedad, ¿qué queda para ser castigado?
El castigo debe consistir en que Dios impedirá eternamente la tendencia de la voluntad a fijarse en las imágenes, conservadas en la memoria, de los objetos deseados sobre la tierra. Dios será así todo en todo, y todo el mal habrá perecido, pero el inicuo será eternamente castigado. Es obvio, sin embargo, que, desde el punto de vista de la teología ortodoxa, inicuo y castigado han de ponerse entre comillas, porque Scotto ha racionalizado la enseñanza de las Escrituras de modo que satisfaga las exigencias de su sistema filosófico. 305. Toda naturaleza humana, todos los hombres, sin excepción, resucitarán con cuerpos espiritualizados y la posesión plena de sus bienes naturales, aunque solamente los elegidos gozarán de la deificación. 306. La conclusión es, pues, que la naturaleza divina es el fin y término de todas las cosas, que regresarán a sus Rashensa Eternae y morarán allí, dejando de ser llamadas por el nombre de criaturas, porque Dios será todo en todo, y toda criatura será echada a las sombras, es decir, cambiada en Dios, como las estrellas al salir el sol. 307. 11. Interpretación del sistema de Juan Scotto. Aunque el de Divisione Naturae no surtió los efectos que merecía su sobresaliente calidad de sistema metafísico, fue utilizado por una serie de escritores medievales, desde Remigio de Auxerre a Amalrico de Bene, pasando por Berengario, Anselmo de Laon, Guillermo de Malmesbury, que elogió la obra aunque desaprobase la predilección de Juan Scotto por los autores griegos, y Honorio de Autun, y en el de Intelligentis del Pseudo Avicena, escrito a mediados del siglo XII o poco más tarde, se encuentran muchos materiales procedentes de aquel. No obstante, el hecho de que los albigenses se apoyasen en la autoridad del de Divisione Naturae y el de que Amalrico de Bene, a finales del siglo XII, utilizase la doctrina del Eriúgena en un sentido panteísta, condujo a la condena de la obra, en 1225, por el Papa Honorio III, que ordenó que fuese quemada, si bien la orden distó mucho de cumplirse en todos los casos. Esa condena del de Divisione Naturae y la interpretación que llevó a dicha condenación suscita naturalmente la cuestión de si Scotto Eriúgena fue o no panteísta. Ya he dado a conocer antes mi opinión de que Eriúgena fue ortodoxo en sus intenciones, pero hay varios puntos que pueden ser mencionados por vía de argumentación sumaria en apoyo de esa opinión. En primer lugar, Juan Scotto bebe copiosamente en los escritos e ideas de autores a los que indudablemente veía como ortodoxos, y con cuyas ideas pensaba que su propio pensamiento estaba en armonía. Por ejemplo, Scotto hace un extenso uso de San Gregorio de Nisa, del pseudo Dionisio, a quien él creía San Dionisio el Areopagita, y, para que no pareciera que olvidaba a los latinos, cita a San Agustín y a San Ambrosio en favor de sus opiniones. Además, Juan Scotto consideraba que su especulación estaba fundada en las escrituras mismas. Por ejemplo, la teoría del cuarto estadio de la naturaleza, Daus Omnia in Omnibus, se basa en las palabras de San Pablo, 308. Y cuando todas las cosas le fueran sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, de modo que Dios pueda ser todo en todo, y la doctrina del cuerpo, haciéndose espíritu, en la resurrección está basada en la fórmula paulina de que el cuerpo es sembrado en la corrupción y resucitado en la incorrupción, que el cuerpo resucitado es un cuerpo espiritual. Igualmente, Juan Scotto saca del capítulo 1 del Evangelio de San Juan la concepción del Logos a través del cual fueron hechas todas las cosas, en tanto que el tema de la deificatio era común en los escritos de los padres. Pero, aun cuando Juan Scotto escribiese como si su sistema estuviera fundado en la escritura y en la tradición, no podría ser que racionalizase conscientemente el texto de la escritura, que, para decirlo crudamente, utilizase unas palabras para significar una cosa distinta? ¿Acaso no dice, 309, que la autoridad procede de la razón verdadera, y nunca a la inversa, la razón de la autoridad, que toda autoridad que no es confirmada por la verdadera razón parece débil,
que la verdadera razón no necesita la confirmación de autoridad alguna y que la autoridad no es otra cosa que la verdad encontrada por el poder de la razón y transmitida por los padres en sus escritos para uso de la posteridad, ¿y no indica eso que él no concedía importancia alguna a la autoridad? Me parece que, a juzgar por el contexto, cuando Scotto Eriugena habla aquí de autoridad, no se refiere a las palabras de la Escritura, sino a las enseñanzas de los padres y a la interpretación que aquellos habían dado a las palabras de la Escritura. Desde luego, aunque es verdad que la autoridad debe apoyarse en la razón, en el sentido de que la autoridad debe disponer de buenas credenciales. La afirmación de Scotto Eriugena en el sentido de que la autoridad no es otra cosa que la verdad encontrada por la razón y transmitida por los padres, es, en su tenor literal, inadmisible desde el punto de vista teológico. Quiero decir, si juzgamos de acuerdo con la doctrina ortodoxa de la tradición, pero lo que Juan Scotto parece querer decir es, no. Que la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, sea simplemente una verdad encontrada por la razón y no revelada, sino que la propuesta, explicación o desarrollo del dogma hecho por tal o cual padre es simplemente el resultado del esfuerzo racional de dicho padre, y no es definitiva. Scotto no intenta sugerir que el dato del dogma, según se encuentra en la Escritura y es preservado, por ejemplo, por San Agustín, pueda ser legítimamente puesto en cuestión, sino más bien que el desarrollo intelectual del dogma ofrecido por San Agustín, aunque digno de respeto, es obra de la razón y no puede ser situado a igual nivel que el dogma mismo. La posición del Eriugena es, pues, esta: si San Pablo dice que Dios será Omni in omnibus, eso es una verdad revelada, pero cuando se trata de decidir lo que San Pablo entendía por esa formulación, y cómo debe ésta entenderse precisamente, la razón constituye el más alto tribunal de apelación. No trato de sugerir que esa actitud sea teológicamente aceptable, mi intención es más bien que, sea o no aceptable su verdadera opinión, lo que hace Scotto no es poner en cuestión un dogma como tal, ni pretender el derecho de negarlo, sino pretender el derecho de interpretarlo, y que en eso consiste su racionalización. No dice una cosa y piensa otra cuando apela a la Escritura, porque sinceramente cree que los datos de la revelación han de ser interpretados racionalmente y, podríamos decir, filosóficamente. Eso se debe en parte al hecho de que él no hace una clara distinción entre teología y filosofía. Su sistema presupone la sabiduría cristiana, incluidas verdades descubribles por la sola razón, por ejemplo, la existencia de Dios, y verdades reveladas, pero no descubribles por la sola razón, por ejemplo, la Trinidad de personas en la divinidad, y es un intento especulativo de exhibir la sabiduría cristiana como un todo orgánico e interconectado, sin hacer ninguna distinción clara entre las esferas de la filosofía y de la revelación, y un intento así supone necesariamente una cierta racionalización. Repito que no estoy tratando de defender la racionalización de Juan Scotto Eriugena, sino explicar su actitud, y mi tesis consiste en que es un error interpretar dicha racionalización como si fuese posterior a la clara distinción entre filosofía y teología. La actitud de Scotto no difiere esencialmente de la de posteriores teólogos medievales que intentaron probar la Trinidad. Rationibus necessariis. Si el Eriugena hubiese sido conscientemente un filósofo, en el sentido estricto de la palabra, y nada más que eso, tendríamos que llamarle racionalista en el sentido moderno, pero era juntamente, o confusamente, si así se prefiere, filósofo y teólogo, y su racionalización era, psicológicamente, perfectamente compatible con una creencia en la revelación. Así pues, cuando él dice, 310, que no quiere que parezca que se resiste al apóstol o al testimonio summae ase sanctae auctoritatis, es completamente sincero. En realidad, su verdadera actitud queda admirablemente indicada en esta fórmula suya, 311. No nos corresponde juzgar de las opiniones de los santos padres, sino aceptarlas con piedad y reverencia, aunque no se nos prohíbe escoger, entre sus opiniones, la que parezca a la razón convenir mejor con las palabras divinas. Juan Scotto acepta,
Por ejemplo, la doctrina del castigo eterno, porque es una doctrina revelada y la acepta sinceramente, pero no considera que eso le impide intentar explicar la doctrina de tal modo que pueda adaptarse al resto de su sistema, un sistema que él ve como fundamentalmente basado en la revelación. Puede parecer que la discusión nos ha hecho apartar de nuestro tema, pero no es así. Por ejemplo, la revelación, el dogma cristiano, enseña claramente que el mundo fue hecho por Dios a partir de la nada y que las criaturas no son Dios. Ahora bien, el sistema general de Juan Scotto requiere que las criaturas regresen a Dios y que Dios sea todo en todo. Considerando que ambas verdades se fundan en la enseñanza divina, Juan Scotto tiene que conciliarlas racionalmente, de tal modo que el Reditus in Deum no conduzca a la conclusión a la que podría parecer que conduce, a saber, a la absorción panteísta, y que la distinción entre Dios y las criaturas no contradiga la fórmula paulina de que Dios será todo en todo. El proceso de conciliación puede envolverle en lo que los teólogos tomistas llamarían racionalización, pero sus cautlae, por ejemplo, que las criaturas regresan a Dios y se hacen Dios no it aut non sint, sino aut melius sint. No son obsequios para obtener la venia de los teólogos ni intentos de encubrir el verdadero pensamiento, sino expresiones sinceras del deseo de Juan Scotto de mantener la enseñanza cristiana o lo que él considera, acertada o equivocadamente, la enseñanza cristiana. Que hay una tensión entre los elementos cristianos y los neoplatónicos en el pensamiento del Eriúgena es algo que ya hemos indicado, pero no está de más subrayarlo de nuevo, por la importancia que tiene para la cuestión de su racionalismo. De acuerdo con la tradición neoplatónica heredada a través del pseudo Dionisio, Scotto mantenía, 312, que Dios en sí mismo, natura vae critet non creatur, es impenetrable a sí mismo, desconocido para sí mismo, en tanto que infinito y superesencial, y que se hace luminoso para sí mismo solamente en sus teofanías. Eso es, sin duda, un eco de la doctrina neoplatónica de que el uno, la divinidad última, está más allá del pensamiento, más allá de la autoconciencia, puesto que el pensamiento y la autoconciencia implican una dualidad sujeto-objeto. Ahora bien, que Dios en sí mismo es incomprensible a la mente humana, es ciertamente un dogma cristiano, pero que Dios no es luminoso para sí mismo, no es una enseñanza del cristianismo. Así pues, Scotto Eriúgena ha de conciliar de algún modo las dos posiciones, si quiere mantener la una y la otra, e intenta que sea así haciendo que la primera, teofanía, sea la emergencia del logos que contiene las causas primordiales, de modo que en el logos y a través del logos Dios se hace, aunque no en el tiempo, autoconsciente, apareciendo a sí mismo. El logos corresponde así al nous neoplatónico, y una racionalización brota del deseo de conservar juntos la doctrina cristiana y los principios que Scotto ve como la verdadera filosofía. El deseo de conservar la doctrina cristiana es bastante sincero, pero una tensión entre los dos elementos es inevitable. Si se toma una serie de afirmaciones aisladas de Juan Scotto, se puede decir que fue panteísta o que fue teísta. Por ejemplo, la afirmación de que la distinción entre los estadios segundo y tercero de la naturaleza es debida únicamente a las formas del razonamiento humano, 313. Es, considerada en sí misma, claramente panteísta, mientras que la afirmación de que la distinción substancial entre Dios y las criaturas se conserva siempre, es claramente teísta. Puede parecer que podríamos optar, sin cualificaciones, por una u otra serie, y esa actitud es la que ha dado origen a la noción de que Juan Scotto Eriúgena fue un panteísta consciente, que hizo concesiones verbales a la ortodoxia sin dejar de pensar de un modo distinto al sugerido por dichas concesiones. Pero si se reconoce que fue un cristiano sincero que intentó, empero, conciliar la enseñanza cristiana con una filosofía predominantemente neoplatónica, o, más bien, expresar la sabiduría cristiana en única estructura de pensamiento que había entonces disponible, y que de hecho era predominantemente neoplatónica, entonces se puede reconocer también que,
A pesar de la tensión inevitable y de la tendencia a racionalizar el dogma cristiano, Juan Scotto logró una conciliación satisfactoria en lo que concierne al punto de vista subjetivo del filósofo. Desde luego, eso no altera el hecho de que no pocos enunciados, si se toman aisladamente, afirman una doctrina panteísta, ni de que otros enunciados son irreconciliables con la enseñanza teológica ortodoxa, en cuestiones tales como el castigo eterno, y fue en vista de tales enunciados como él de división en naturi por lo que fue condenado por la autoridad eclesiástica. Pero, sea o no ortodoxa, la obra testimonia una mente aguda y poderosa, la mente de un filósofo especulativo que sobresale extraordinariamente entre todos los pensadores de su época.